seguimos en este ciclo de entrevistas en Litus Deportes, obviamente conociendo a los deportistas santafesinos, a los que nos han representado también en algún momento. Y en medio de los Juegos Olímpicos estamos con una santafesina que fue parte de uno de ellos. Y bueno, queremos que primero que nos cuente cómo llegó a tener esa oportunidad, cómo fue esa experiencia y también un poco cómo está viendo a los atletas argentinos que están, más que nada en su disciplina, que están compitiendo en este momento, en esta cita tan pero tan importante. Estamos hablando de Antonella Bogarín, que fue parte de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Anto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a recordar un poco, vamos a entrar en ese baúl de los recuerdos de bueno, cómo fue esa llegada. Primero, ¿cómo fueron tus inicios como nadadora? ¿Qué es ser nadador? Porque justo en boca de todos está, por ejemplo, Delfina Piñatelo, se habló mucho de ella, se habló mucho de los argentinos que iban si tenían sus posibilidades o no. Es un deporte muy sacrificado, hay que hacer un sacrificio grande, ¿no? Sí, muy, muy sacrificado, además de ser muy completo. Pero bueno, sí, es muy sacrificado y tenemos que a veces dejar un montón de cosas de lado para poder hacerlo. ¿Desde cuándo se empieza a nadar, más o menos? No, eso lo decide cada papá uno en su momento. Claro. De hecho, mi hijo arrancó a los 4 meses al agua. Claro, ya directamente al agua. Exactamente, pero yo tuve mis inicios a los 5 años. Obviamente, anteriormente fui a colonias, donde la mayoría va, pero los inicios fueron a los 5 años, donde llegué a Unión. Ajá. Y donde hice toda mi niñez, mi adolescencia, y obviamente ahí es donde arrancó mi carrera deportiva. ¿En qué momento te das cuenta, siendo tan chico, porque ya vamos a llegar al momento que vas a los Juegos, vas siendo un adolescente todavía, pero en qué momento empiezas a decir, bueno, quiero competir? ¿Qué recordás? ¿En qué edad decís, bueno, voy a empezar a competir, creo que voy a ir por este lado, tengo que prepararme de otra manera? Y a competir siempre fue... Desde siempre. Exactamente, como un logro, una meta, y más cuando sos chico, a la edad de los 8 o 9 años, donde mis ejemplos en ese momento eran nadadores de aguas abiertas, Brita, Stefan Lecat, o sea, todos esos nadadores que además de ser ejemplo, entrenaban cuando venían a correr Coronda en nuestra pileta. Entonces, claro, para vos era ver ahí a tus ídolos, los tenían ahí de cerca. Esto es lo que quiero. Claro. Pero bueno, después con el tiempo mi entrenador, Adrián Tur, que fue siempre el mismo, nunca cambié, a eso de los 10, 11 años empezó a llevarme más por el lado de lo que era aguas abiertas. Ajá. Y bueno, y ahí arranqué. A los 10, 11 años, ¿cuántos kilómetros se hacen aguas abiertas? ¿Recordás más o menos cómo es? Sí, estaba en ese momento la Asociación Santafesina de Aguas Abiertas, que hacían carreras de punto a punto, como es hoy la Santa Fe Coronda, y nadábamos, no sé, eran carreras de 1 hora, no eran mucho más largas. Carreritas de 1 hora, a veces menos tiempo, pero ese fue como el inicio al aguas abiertas. Y ahí dejé la pileta, es como que fue... Claro, dijiste, bueno, hasta acá llegó la pileta, voy por el lado. Mundial de pileta, sudamericano no, mundial de pileta. Pero sí, ahí fue como que yo decidí que las aguas abiertas iba a ser lo mío. Bueno, y ahí entrando en la parte de aguas abiertas, obviamente que está la historia de, la Santa Fe Coronda, obviamente a nivel internacional también otras, pero ¿cómo llegás a esta posibilidad de los Juegos Olímpicos en ese momento? Vos tenías 16 años. 16 años. ¿Cómo estaban tus tiempos en ese momento que dijiste, tengo la posibilidad, voy? En realidad nunca me lo imaginé. Ajá. Yo había clasificado en ese año al Mundial, que era en Sevilla, en España. Y bueno, y se hablaba de que quizás podíamos quedarnos a entrenar y como una opción ir al preolímpico. No era algo... Claro, no era que iban por eso. Exactamente, era algo que podíamos hacer para probar, nada más. Y bueno, en el Mundial entraban las primeras 10 y la primera de cada continente, que fue lo que se hizo ahora en el preolímpico. Y después, nada más que acá hubo otra posibilidad. Hasta ahí eran 15 y después las otras 10 ingresaban, o sea, clasificaban a los Juegos nadando el preolímpico. Claro. Que solamente, como fue ahora, era 1 por país. 1 por país, claro. Exactamente. Y yo en el preolímpico lo definía con hoy Pilar Geijo, que es campeona mundial. Lo tenía que definir con ella.
en ese momento. Y fueron, ¿eso se dio todo en el mismo lugar? Primero todo... el Mundial en España, entrenamos un tiempo en Sevilla, quedamos como una concentración, creo que fueron tres semanas que entrenamos en una pileta de alto rendimiento, y de ahí viajamos a China, porque el preolímpico era en el mismo lugar de competencia. Claro, donde se iba a llevar a cabo la carrera después. Yo creo que era porque la primera vez en la historia que se incorpora aguas abiertas a un juego olímpico. Claro. Era la primera vez. Bueno, llegaste a ese lugar y clasificás en ese momento. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Te acordás las sensaciones? Sí, porque me acuerdo. Nosotros largamos la carrera y yo había visto que un pelotón de punta se había ido y habíamos quedado otras atrás. Y cuando levanto la cabeza veo el gorrito de Argentina que iba adelante. Iba adelante, listo. Se terminó para mí. Nunca dejé de nadar al ritmo de las otras, nunca intenté abandonar, jamás, en ninguna de mis carreras, mucho menos en esta. Es sin embarcación, digo. Porque es un circuito. Claro. Un circuito de 2.500 metros porque eran 4 vueltas. Claro. Y en los últimos 1.000 metros, porque suelen ser vueltas en rectángulo. Ajá. La última línea que teníamos para llegar, lo veo a mi entrenador que enloquecido me gritaba desde yo decía, pará, si la otra va nadando delante mío. Y cuando levanto la cabeza y giro mi cabeza respirar hacia mi lado izquierdo, la veo que estaba al lado mío. Entonces dije, es ahora. Y bueno, ¿A ella quién la entrenaba en ese momento? ¿Cómo? ¿A ella quién la entrenaba? Pilar. Digo, estaban ahí también cerquita, digo, los dos entrenadores. Entrenador, no me acuerdo si ella había ido con entrenador en ese momento. Pero digo, de afuera estaba tu entrenador haciendo... Exactamente, estaba enloquecido. Y yo dije, bueno, es ahora. Claro. Y empezamos a nadar más fuerte y otra de otro país me siguió. Y bueno, y cuando toqué la placa vi que venía Pili atrás mío. Y dije, bueno, tengo que esperar porque tenía que entrar dentro de las primeras 10. Claro. Y bueno, y entré séptima. Qué bárbaro. Séptima y primera en mi país. Y en algún momento caíste, ¿cuándo fue el momento que caíste? ¿Te diste cuenta? ¿Cuando llamaste a alguien? Mi mamá, ahí. 2 de la mañana, acá, 2 de la tarde en China. Claro. Bueno, llamé. Claro, similares los horarios ahora también. Claro, igual que ahora, porque son 12 horas. 12 horas. Y bueno, la llamé, 2 de la mañana y ella... ¿Ellos estaban atentos acá? ¿Sabían que podía ser en ese horario? Estaban durmiendo. Yo llamé por teléfono y ellos estaban durmiendo. Claro, sí. Y bueno, y ahí se enteraron y después supe que a esa hora empezaron a llamar a todo el barrio. Pero no, la verdad que, mirá, me pongo contenta porque lo recuerdo y es un buen recuerdo para mí. Claro. Y también eso hay que marcarlo, digo, es un gran logro entrar en un Juego Olímpico, porque después está esto de, bueno, ¿y qué vamos a conseguir una medalla? Y muchas veces no se dimensiona la medalla que es haber ingresado ya a un Juego Olímpico, ¿no? Sí, es lo que la mayoría de los deportistas creemos. Siempre se atina o siempre el deportista, su mayor logro, su meta es tener algún podio, es estar dentro de las finales, porque es realmente lo que sentimos. Pero bueno, en determinado momento, si no se llega a lograr, el haber estado es una meta más que cumplida y es algo gigante. Entonces, nada, es saber valorarlo también. ¿Qué recordás después de ese momento? El preolímpico fue 2 meses antes, más o menos, haber sido de los Juegos. Sí, ahí sí, más o menos. Bueno, de ahí volvés a Argentina, se reúnen, viajan todos a los Juegos. No, volví a Argentina y tuve el Mundial de Pileta. Ah, claro. Después de eso tuve un Mundial de Pileta y después del Mundial de Pileta volví a Argentina y de ahí sí entrené acá antes de ir. Y bueno, y después estuvimos, yo no viajé con mi entrenador, porque el jefe de equipo era en ese momento Pilú, que en paz descanse, entrenador de Damián, claro, en su momento, que de hecho Damián fue conmigo a los Juegos, y fuimos era otra ciudad de China. Tuvimos una semanita y media, 2 semanas en esa ciudad de China. Antes de entrar a la villa. Exactamente. Los Juegos ya habían empezado cuando nosotros estábamos ahí. Sí, porque Aguas Abiertas se define casi a lo último, sí, en la última semana. Siempre después de natación de pileta. Claro. Siempre.
Entrenamos 2 semanas ahí y después tuvimos el ingreso a la Villa Olímpica. Bueno, y en la Villa Olímpica, ¿qué recordás la primera cara que ves? ¿Algún deportista? Porque después está la otra. Yo se lo preguntaba a Rubén Resola antes de viajar, que él contaba, creo que era de Londres, en Londres 2012, que se encontraba con el Dream Team de básquet, que para él era... Sí. Bueno, sí. Por ese lado, algo decir, quiero ver, más allá de tu deporte, de tu disciplina, o de algún argentino, recordás decir, no, mirá quién me crucé en Beijing, no sé, en el donde comen, en el comedor, en algún lugar. ¿Qué recuerdas de ese momento? Todos. Todos, recuerdo todos. Nadal, por ejemplo. Sí. ¿Fotos tenés? Sí, tengo reveladas. Reveladas, además, sí, porque en ese momento se usaba mucho la cámara digital, claro, obviamente. Sí. Entonces las más importantes las hice revelar y el resto las tengo en la computadora. Pero sí, Nadal, bueno, Manu, Scola, para mí. De hecho hay una anécdota que siempre cuento, es que yo chateaba con mi mamá en ese entonces por Messenger, claro, exactamente. Sí, sí. Y yo prendía la camarita y Manu la saludaba de atrás por la camarita. Para mi mamá fue lo mejor que le pasó en la vida. Pero sí, claro, yo hablaba con mi mamá. Que la computadora estaba como en un lugar... Un ciber. Un ciber, claro. Había 6 computadoras de cada lado, estaba el tele donde los deportistas podían ver el resto de los deportes. Y claro, y bueno, yo hablaba con mi mamá y él pasaba por atrás mío y la saludaba. Yo con Manu tuve, después de la carrera, que era lo que te contaba hoy, no me había ido muy bien, y bueno, y él para conmigo tuvo un gesto. Un gesto, exactamente, no me salía la palabra. Un gesto yo me veía tan chica, claro, que fue como algo... Y bueno, y él a mí me alentó paterno muchísimo. De él, exactamente. ¿no? Me alentó muchísimo, de hecho me regaló una remera de los Spurs, que la tengo hoy. Qué bárbaro. Y bueno, para mí eso fue como mágico también, la conexión, el apoyo que hay entre todos los deportistas. De hecho, ahora en Tokio, haberla recibido a Pareto de esa forma, claro, no sucede con los otros países. Yo no lo veo así. O sea, el argentino es muy acompañante en esas cosas. Sí. Y bueno, y para mí era mágico. Qué bárbaro, qué increíble, qué lindo escucharlo. Por ejemplo, esto que mencionabas de Manu recién, bueno, en esos juegos estuvo Messi también. Sí, pero ellos estaban en un hotel aparte. Porque era el fútbol era parte. Y hoy, por ejemplo, yo esta semana vi un video donde el propio Messi también apareció en el medio del video de los deportistas, y cómo ha ido cambiando también un poco eso. Quizás el hecho de haber ganado ahora la Copa América, qué sé yo, le trajo un poco ese recuerdo más amateur, porque el futbolista tiene un poco eso de estar un poco despegado de la parte amateur. Sí. Es así porque es un deporte que se gana muchísimo dinero y es un deporte que está en otro, no sé si decir en otro nivel, en otra dimensión, eso quiero decir. Y verlo ahí también en medio como apoyando a los juegos, es como que eso también lo ha ido modificando un poco. Manu Ginóbili es el Messi del básquet, y que él lo haya hecho es como una cosa muy, muy fuerte, y que por ahí es difícil de explicar, ¿no? Exactamente, aparte era con todo el mundo así. O sea, no es que era necesario tampoco que exactamente, y aparte es que no es que, perdón, Manu, no se toca. Claro. O sea, él era uno más dentro de todos los deportistas, y éramos todos de la misma forma. No es que no, porque es Manu, no, nada. No. De hecho, fui a sacarme fotos con ellos y entro a la pieza y estaban jugando a la Play, claro, con Scola y esto, o sea, son recuerdos que satisfacen muchísimo, y aparte hablan de la clase de persona que son. Bueno, después de ahí, ¿cómo fue tu carrera? Porque eras muy, muy chica. ¿Cómo pasaron los juegos? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Cómo fue seguir la carrera? Porque bueno, insisto, tenías 16 años. Claro. Tenías quizás mucho por delante después. Bueno, ¿cómo fue lo que vino? Y bueno, en los juegos se nadó 10 kilómetros. Después de los juegos empezamos tuve otro sudamericano de aguas abiertas. Y bueno, y después empezamos a charlar y decidimos que íbamos a empezar a hacer carreras de larga distancia, lo que era en ese momento las maratones. No es el Grand Prix, no me sale el nombre ahora. Bueno, las maratones. Ajá. Y bueno, y empecé obviamente, el entrenamiento para maratones es totalmente distinto.
Hoy no tanto, pero en ese momento era distinto, era horas y horas de entrenamiento. Y bueno, y arrancamos con las maratones. Lo primero que competí fue Canadá, Roberval, que es muy conocida. Después Lago Magog. Hice la tan pronunciada y nombrada Capri-Nápoles, que la verdad que fue maravilloso. Para mí fue una experiencia increíble. Y bueno, y después mi primer Santa Fe Coronda, en el 2011. Y bueno, y vivir todo eso también, digo, nosotros nos quedamos ahí en esto de los Juegos porque estamos en la semana de los Juegos Olímpicos y demás, pero vos decías primero que tus ídolos eran ellos, los que corrían este tipo de carreras. Exactamente, también, ¿no? en ese momento. Debe ser muy especial por ese lado. Sí. Sí, muy especial, aparte, ni hablemos de Santa Fe Coronda, que para mí era desde muy chica el sueño a cumplir. Y bueno, y lo pude concretar 2 veces, de hecho. Pero sí, era el momento, era mágico el haber llegado. Hay una historia muy linda de una de tus llegadas a la Santa Fe Coronda con tu hermano. Está grabada, sí. Sí, de mi primer Santa Fe Coronda. Fue de la primera, ¿no? Sí, de hecho me tatué la foto de la llegada hace poco. Es esa, la que él va al lado. Él va corriendo al lado mío y sí, esa misma. Y vos vas llegando. ¿Por qué él, no sé, qué fue lo que sintió él? ¿Ir a apoyarte? ¿Vos creías que no llegabas? ¿Él te veía que por ahí no llegabas? No, sí, yo llegaba. Tuve mil no problemas, pero yo estaba en un momento, tenía una lesión en el hombro, mi primer Santa Fe Coronda. De hecho, la sigo teniendo porque es una tendinitis crónica. Claro. Y tuve muchos dolores, muchísimos dolores. De hecho, después de la llegada terminé con suero, porque al haber tomado tantas cosas para que se me pase el dolor, supongo que lo hizo, no sé, fue una adrenalina, sí, claro, le nació seguirme al lado y verme tocar y abrazarme. Yo lo hice con Romy Milquerier. Ajá. La primer Coronda que yo la guío, también me bajé, la seguí, es instinto, es las ganas de acompañar. Claro, ¿él te venía acompañando en la embarcación, tu hermano? Sí, él venía arriba de la embarcación. Venía en la embarcación. Sí. ¿Cuántos estadios debe haber en una carrera que dura 8 horas? 8 horas. O sea, uno, imagínese lo que uno hace en su casa, 8 horas. Puede hacer un montón de cosas. Bueno, ustedes están nadando. Moviendo los brazos. Digo, y van pasando, en algún momento decís, uy, qué lejos que estoy, estoy más cerca. Mucho trabajo las referencias, digo, llegué al vado, estamos llegando a tal lado. Sí, son muchas cosas. Es mucha conexión con tu vida también. Ajá. Hay que prestar mucha atención por ahí en el cambio de ritmo de los nadadores del pelotón, porque se te fueron y solita no los alcanzas más. Claro. Porque es lo que pasa. Claro, hay que seguir el ritmo del pelotón, es un poco la idea. Para poder ir todos juntos, obviamente siempre chupado, por así decirlo, atrás del otro. Siempre se desgasta mucho menos. Claro. Entonces, hay que estar muy atento. No es solamente levantar la cabeza y bracear. Claro. Son muchas cosas. Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, para cerrar un poco también y agradeciéndote estos minutos y esta historia que nos contabas, un poco también defender a los deportistas argentinos que están hoy en los Juegos Olímpicos. Quiero decir defender porque no deja de existir esto, hoy se llama más conocido los haters. Que bueno, que por qué no ganaste, que no vuelvas, que no sé qué, que tenés que entrenarte más, que después está la parte que se va dividiendo el hater, que es según la bandera política, que si es de uno te insulta por una cosa y si no, es muy difícil llegar a donde están y más después de lo que habrá sido este año de pandemia. Vos pudiste entrenar, prepararte al máximo. Ellos tuvieron un año que algunos pudieron, otros no, en desventaja. No fue fácil, ¿no? No, para ellos nada fácil. Mucho tiempo sin entrenar. De hecho, la misma Vicky lo dijo, las condiciones en las que tienen que entrenar. La verdad que nada, no fue no fueron 2, porque ya vamos a estar cerca de los 2 años de pandemia. Claro. Falta, ¿no? Pero para ellos significa muchísimo tiempo estar sin entrenar un mes. Para un nadador es muchísimo tiempo. No poder sentir el agua,
Esa frase la escuché mucho el año pasado, el sentir el agua. El sentir el agua no es lo mismo porque hay un montón de nadadores que se ataban y nadaban en la pileta de su casa. Romy lo ha hecho. Pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Y ellos como deportistas de elite y deportistas olímpicos, porque ya estaban clasificados a los Juegos, deberían haber tenido un apoyo un poco más grande para poder llegar a pleno a estos Juegos. Pero bueno, no... Por ahí la gente no sabe de sacrificios, de lo que cuesta llegar y de todo lo que costó en pasado. Pero bueno, ellos yo creo que tienen que quedarse con lo que aprendieron en esta pandemia, con lo que crecieron, porque yo tuve el gusto de conocer a Delphi hace 3 años. No tenemos una relación de amistad, pero la conozco, la vi entrenar en Unión cuando yo iba a trabajar. Ella estaba entrenando ahí. Fueron una semana, y es una chica, además de ser deportista, es una buena persona. Claro. Entonces no todo va siempre por el deporte. El deporte, además de ser de elite, crea buenas personas. Claro, y algo que se manifestó mucho en los Juegos fue el tema de los propios deportistas. Quizás quede marcado como el juego olímpico o la cita deportiva donde los deportistas más se manifestaron por la salud mental. Porque no solamente le pasó a... creo que a lo último, ahora hace poco lo dijo Delfina Piñatello, dijo, bueno, me quiero hacer hincapié en mi salud mental, pero le pasó a Simone Biles. Estamos hablando una de las gimnastas... La gimnasta del momento. Del momento, de Estados Unidos, que seguramente debe tener todas las posibilidades de entrenarse y de abstraerse de todo, y así todo también lo sufre. Digo, esta parte es importante y está bueno que también lo expresen, ¿no? Sí, es muy importante, muy importante. Y los malos comentarios a ellos te terminan llegando. Lo terminan llegando, sí. Obviamente, por más de que los buenos sean siempre más, el mal comentario siempre afecta de alguna forma. Y es eso, y afecta a eso, a la salud mental. Entonces eso hay que cuidarlo mucho. Y además debe ser frustrante, me imagino también, el hecho de no poder quizás estar en el nivel que uno quisiera, claro, por esto que pasó, y recibir encima las críticas. Exactamente. Para ellos es una bomba de tiempo, porque de hecho Delphi estuvo como que quiso retirarse antes de los Juegos y no lo hizo, o sea, hay que valorarlo el doble. Lo que ella hizo fue para valorarlo el doble. Y nada, hay que acompañarlos, nada más. Bueno, la verdad que fue una muy linda charla. Queríamos conocer un poco más lo que era estar en una Villa Olímpica, de estar desde cerca, vivirlo, competir. Y bueno, ojalá que la delegación argentina termine de la mejor manera, con los resultados que sean, pero que bueno, que todo lo que pase ayude a que los deportistas tengan mejores oportunidades para lo que viene, ¿no? Sí, totalmente. Que los apoyen. Que no tiren malos comentarios porque no valen de nada. Hoy no valen de nada. Anto, te agradecemos muchísimo haber conocido también un poco más tu historia. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, Antonella Bogarín, nadadora santafesina, fue parte de un Juego Olímpico, fue parte de una delegación argentina. Conocimos un poco más de esa historia, de lo que fue Beijing 2008, a lo que está pasando en este momento en Tokio en 2021.